Bienvenido una vez más al estudio de la Palabra de Dios. Hoy repasaremos los aspectos más sobresalientes del libro de Isaías en los capítulos 36 al 39. En la primera sección de Isaías 36, podemos ver que el comandante de Asiria, Rabsacés, intenta engañar al pueblo de Judá para que crea el mensaje del rey de Asiria. Intenta persuadir a los líderes de Judá para que no crean en Dios. Isaías 37 muestra al rey Ezequías lamentándose por las malas noticias que trae su oficial. Sin embargo, el Señor envió un mensaje a Ezequías, quien afirma su fe en el Señor. Y luego en Isaías 38 encontramos que el rey Ezequías se enferma y Dios le informa a través del profeta Isaías acerca de su muerte inminente. El rey clama al Señor y el Señor le responde con la promesa de 15 años más de vida. Y durante este tiempo difícil, Ezequías escribe un hermoso salmo en el que expresa sus pensamientos sobre Dios, su gratitud a Dios y también refleja su oscura experiencia que había pasado. Y en respuesta al clamor de un rey fiel, Dios salvó a su pueblo y mostró quién es Él, el omnipotente Rey de Israel, que controla el destino de toda la tierra. No solo destruye a los que intentan destruir a su pueblo, sino también brinda oportunidades para que otros, sin importar cuán babilónicos sean, lleguen a formar parte de su pueblo. Así que en este estudio se explorarán 3 temas principales. Número 1, ¿en quién confiamos? ¿Por qué debemos confiar en Dios? Y 3, Dios y las calamidades personales. Es el momento entonces de buscar nuestras Biblias, ya sea impresa o electrónica, y abrirla en el capítulo 36 de Isaías. Y en un momento más continuaremos. Comenzaremos con este versículo que exalta al Dios Creador, Isaías 37, 16. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Hermosas palabras, ¿verdad? Un hombre delgado camina descalzo con sus 2 hijos. Otra familia acaba de cargar todas sus pertenencias en una carreta tirada por bueyes escuálidos. Un hombre guía los bueyes mientras 2 mujeres se sientan en el carro. Los menos afortunados no tienen carro, por lo que llevan sus pertenencias sobre los hombros. Los soldados están por todas partes. Un ariete golpea la puerta de la ciudad. Los arqueros que están en la parte superior del ariete disparan a los defensores de los muros. La matanza frenética reina suprema. Oprimimos el botón de avance rápido. Un rey imponente está sentado en su trono, recibiendo el botín y a los cautivos. Algunos cautivos se le acercan con las manos en alto, suplicando piedad. Otros se arrodillan o se agachan. Las descripciones de estas escenas con el rey comienzan con estas palabras. Sennacherib, rey del mundo, rey de Asiria. Y continúan con expresiones como se sentó en Nemedu, o sea, el trono, y el botín de la ciudad de Laquis pasó revista ante él. ¿Sabes que esta serie de imágenes que una vez adornaban los muros del palacio sin rival de Sennacherib ahora se encuentran en el Museo Británico? ¿Y qué historia tienen para contar sobre la difícil situación del profeso pueblo de Dios? Dice Isaías 36:1. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Cuando el infiel Acaz murió y su fiel hijo Ezequías lo sucedió, Ezequías heredó un reino que había perdido la independencia total. Y al haber solicitado ayuda a Siria contra la alianza de Siria e Israel, el reino de Judá se vio obligado a continuar pagando a cambio de protección en forma de tributo a Asiria. Y cuando el rey asirio Sargón II murió en un campo de batalla distante y fue sucedido por Sennacherib en el 705 a.C., Asiria parecía vulnerable. Las evidencias de los textos asirios y bíblicos revelan que Ezequías aprovechó esta oportunidad para rebelarse, tomando medidas agresivas como cabecilla de una revuelta anti-asiria entre las pequeñas naciones de la región.
Pero desafortunadamente para él, Ezequías había subestimado la resiliencia del poderío asirio. Y en 701 a.C., cuando Sennacherib sometió a otras partes de su imperio, arremetió contra Siria, Palestina, con una fuerza devastadora que asoló a Judá. ¿Y cómo se preparó Ezequías para un enfrentamiento con Asiria? Aquí tenemos la historia. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículos 1 al 8. Leamos. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá, y acampó contra las ciudades fortificadas, con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otros muros por fuera. Y habló el corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo al rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Bueno, cuando Ezequías vio que Sennacherib tenía intenciones de tomar Jerusalén, la capital, hizo grandes preparativos para un enfrentamiento con Asiria. Reforzó sus fortificaciones, equipó y organizó aún más su ejército y aumentó la seguridad del suministro de agua en Jerusalén. El notable túnel acuífero de Siloé, conmemorado mediante una inscripción que dice cómo se construyó, casi seguro data de esa preparación de Ezequías para un posible asedio. Eso lo vemos también en el Nuevo Testamento. ¿Te suena conocido? Estanque de Siloé. El liderazgo espiritual que ofreció Ezequías mientras buscaba elevar la moral de su pueblo, en este momento que era aterrador, fue tan importante como su liderazgo militar y organizativo. Dice Elena de White, comentando este incidente, dice ella: pero el rey de Judá había resuelto hacer su parte en los preparativos para resistirle, y habiendo realizado todo lo que permitían el ingenio y la energía del hombre, reunió sus fuerzas y las exhortó a tener buen ánimo. Este rey era diferente a su padre, que había vendido su alma al diablo, pero este hombre ahora regresaba a Dios. Los gobernantes de Asiria no solo eran brutales, también eran inteligentes. Su objetivo era la riqueza y el poder, no simplemente la destrucción. Ellos decían: ¿por qué usar los recursos para tomar una ciudad por la fuerza si puedes persuadir a sus habitantes para que se rindan? Así que, por ende, mientras supervisaba el asedio de Laquis, Sennacherib envió a su Rabsacés, una especie de alto oficial para tomar Jerusalén mediante propaganda, mediante palabras. ¿Y qué argumentos usó el Rabsacés para intimidar a Judá? Veamos Isaías 36, 2 al 20. ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? ¿En quién confías para que te rebeles contra mí? ¿Es aquí que confías en este báculo de caña frágil en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y la atravesará? Tal el faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Y si me decís: en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías y dijo a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis? Ahora pues, yo te ruego que me des rehenes al rey de Asiria, mi señor, y yo te daré 2000 caballos, si tú puedes dar jinetes para que cabalguen en ellos. Jehová me dijo: sube a esta tierra y destrúyela. No os engañe Ezequías, porque no os podrá librar. Ni os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente Jehová nos librará. No será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz y salid a mí. Mirad que no os engañe Ezequías diciendo: Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones, cada uno su tierra, de la mano del rey de Asiria? ¿Qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? El Rabsacés
presentó algunos argumentos bastante poderosos, ¿verdad? Diciendo, ustedes no pueden confiar en Egipto para que los ayude porque es débil y poco confiable. Tampoco pueden depender de Jehová para que los ayude porque Ezequías lo ofendió quitando sus lugares altos y altares en todo Judá, diciéndole al pueblo que adore un altar de Jerusalén. De hecho, Jehová está de parte de Asiria y le dijo a Sennacherib que destruya a Judá. Ni siquiera tienen suficientes hombres entrenados para montar 2,000 caballos. Para evitar un asedio por el cual no tienen nada para comer ni beber, ríndanse ahora y recibirán un buen trato. Y es más, le dijo, Ezequías no puede salvarlos. Y como los dioses de los demás países conquistados por Asiria no los ha salvado, tampoco Dios va a asegurarles que los salvará. Pregunto, ¿el Rabsacés estaba diciendo la verdad? Como veía mucho de verdad en lo que decía, sus argumentos parecían persuasivos. Lo respaldaban dos argumentos tácitos. En primer lugar, acababa de llegar de Laquis a solo 48 kilómetros de distancia, donde los asirios mostraban lo que le sucedió a una ciudad fuertemente fortificada que se atrevió a resistirlos. Y en segundo lugar, tenían un poderoso contingente del ejército asirio con él. Y al conocer la suerte de los ejércitos y las ciudades en otros lugares, incluida Samaria, la capital de Israel, el reino del norte, que habían sucumbido a Asiria, ningún judío tendría motivos para dudar de que, desde la perspectiva humana, Jerusalén estaba condenada. Esa es la situación. El Rabsacés también tenía razón para decir que Ezequías había destruido varios lugares de sacrificio para centralizar la adoración en el templo de Jerusalén. Pero esta reforma había ofendido a Jehová, que era la única esperanza que le quedaba a su pueblo. ¿Los salvaría? ¿Podría salvarlos? Bueno, le correspondía a Dios responder esta pregunta, no al Rabsacés, no al pueblo. Pregunto, hermano y hermana, ¿alguna vez has estado en una situación similar en que desde la perspectiva humana todo parece perdido? ¿Cuál fue tu único recurso? ¿Y cuál fue el resultado final? Nos preguntamos cómo afectó la inteligente oratoria del Rabsacés a Ezequías y a sus funcionarios. Conmocionado hasta la médula y llorando de angustia, Ezequías acudió a Dios, se humilló ante Dios, buscó humildemente la intercesión de Isaías, en el mismo profeta cuyo consejo su padre había ignorado. Y ahora, ¿cuál fue la respuesta? ¿Cómo animó Dios a Ezequías a través del mensaje del profeta? Isaías 37, 5-7. Vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías, y le dijo Isaías, diréis así a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí que yo pondré en él un espíritu y oirá un rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra perezca a espada. Bueno, el mensaje fue breve, pero bastó. Dios estaba de parte de su pueblo. Isaías predijo que Sennacherib escucharía un rumor que lo distraería de su ataque a Judá. Y esto se cumplió de inmediato. Momentáneamente chasqueado, pero sin darse por vencido por mucho tiempo, Sennacherib le envió a Ezequías un mensaje amenazante. No te engañe tu Dios en quien tú confías, diciendo, Jerusalén no será entregada en la mano del rey de Asiria. ¿Acaso libraron sus dioses a otras naciones? Y esta vez Ezequías fue directamente al templo y extendió el mensaje que le fue enviado ante el Señor de los ejércitos que habita entre querubines. Y aquí tenemos lo que dice. Y tomó Ezequías las cartas de la mano de los embajadores y las leyó, y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Ahora nota cómo identificó la oración de Ezequías lo que estaba en juego en la crisis de Jerusalén. Versículos 15-20. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de
de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera y piedra. Por eso los destruyeron. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Bueno, Sennacherib había atacado deliberadamente la defensa más fuerte de Ezequías, que era la fe en Dios. Pero en lugar de ceder, Ezequías pidió a Dios que demostrara quién es Él, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. ¿En qué aspectos de Dios se centra aquí Ezequías? ¿Y qué principio vemos en esta oración que nos pueda dar ánimo y fortaleza para permanecer fieles en nuestras crisis personales? Bueno, de acuerdo con Sennacherib, según informó en sus anales, tomó 46 ciudades fortificadas, asedió a Jerusalén e hizo de Ezequías, el judío, un prisionero en Jerusalén, su residencia real, como un pájaro en jaula, dice la Escritura. Pero a pesar de su inclinación por la propaganda como una extensión de su monumental ego, ni en el texto ni en las imágenes afirma haber tomado a Jerusalén. Otras palabras, en todas partes, en las murallas que aún están allí en el Museo de Berlín, donde al comienzo describimos qué es lo que él hizo, las victorias ganadas, nunca menciona que finalmente él tomó Jerusalén. No. Desde el punto de vista humano, esta omisión es asombrosa. Dado el inexorable poder de Sennacherib y el hecho de que Ezequías lideró una revuelta contra él. Porque los que se rebelaban contra Siria tenían una corta esperanza de vida y muertes horribles. Por lo tanto, los eruditos reconocen que incluso si no tuviéramos el registro bíblico, nos veríamos obligados a admitir que ocurrió un milagro. El hecho de que Sennacherib cubría los muros de sus palacios sin rival, como llamaba, con relieves, imágenes talladas que representaban vívidamente su exitoso asedio a Laquis, parece deberse a su necesidad de una estrategia para salvar las apariencias. Si no fuera por la gracia de Dios, estas imágenes habían mostrado a Jerusalén allí también y estarían estampadas en estas paredes. Pero Sennacherib no contó el resto de la historia, pero la Biblia sí cuenta el resto de la historia. ¿Y cuál es el resto de la historia? Lo resumiré en este versículo 37-36. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Dios actuó. En respuesta a la oración de fe indivisa de Ezequías, Dios envió a Judá un mensaje de total seguridad, cargado de furia contra el orgulloso rey de asirio que se atrevió a bofetear, por decir así, en la cara del divino Rey de Reyes. Y a continuación Dios cumplió rápidamente su promesa de defender a Jerusalén. Una gran crisis requiere un gran milagro, ¿verdad? Y ese sí que fue bien grande. Y las crisis, amados, son el material del cual están hechos los milagros. Pregunto, ¿estás pasando por una crisis? Cuanto más grande la crisis, más grande será el milagro. Ten fe en el Señor. Dios con nosotros. Ese es el mensaje de Isaías. Dios está con nosotros. Bueno, el número de muertos fue muy elevado, 185,000. Así que Sennacherib no tuvo más remedio que volverse a su casa, donde encontró la muerte como lo había predicho el profeta. Comenta Ellen G. White en Profetas y Reyes: el Dios de los hebreos había prevalecido contra el orgulloso asirio. El honor de Jehová había quedado vindicado a los ojos de las naciones circundantes. En Jerusalén el corazón del pueblo se llenó de santo gozo. Además, si Sennacherib hubiera conquistado Jerusalén, habría deportado a la población, de tal manera que Judá había perdido su identidad, al igual que Israel, el reino del norte. Y desde esta perspectiva, no habría habido ningún pueblo judío
en el que pudiera nacer el Mesías. ¿Te das cuenta de lo que implicaba esto? Un microcosmos del gran conflicto. La historia de este pueblo había terminado allí mismo. Pero Dios mantuvo viva la esperanza. ¿Qué le dirías a alguien que, aunque no crea en la Biblia ni en el Dios de la Biblia, hace la pregunta: ¿era justo que esos soldados asirios que les tocó nacer allí murieran en masa de esa manera? ¿Cómo entiendes personalmente las acciones del Señor aquí? Hermanos, Dios es paciente. A los cananeos le dio 400 años de gracia. A los antediluvianos 2000 años. A este mundo ya van como 6000 años. A ti y a mí, una vida entera. Pero cuando pasa el punto de no retorno, Dios actúa. Pasemos ahora a los acontecimientos de Isaías 38 y 39, que también están en el segundo libro de Reyes, capítulo 20. Vamos a ver que estos tuvieron lugar muy cerca del tiempo en que Dios liberó a Ezequías de Sennacherib. A pesar de la liberación, como se muestra en Isaías 37, la liberación no había ocurrido, aún enfrentaban la amenaza asiria. Y en esto comenta Elena de White lo siguiente, en el libro que está en el comentario bíblico de sus escritos, que fue incluido en los comentarios bíblicos, en volumen 4, página 279, dice: Satanás estaba decidido a lograr tanto la muerte de Ezequías como la caída de Jerusalén. Sin duda pensaba que si desaparecía Ezequías, cesarían los esfuerzos por lograr una reforma y sería más fácil que Jerusalén cayera. Bueno, ahora Ezequías cayó enfermo. Dios le dijo por medio del profeta que sanaría, y el rey pidió una señal y Dios le dio una señal sobrenatural. Y está en el libro segundo de Reyes, capítulo 8, 20, versículos 8 al 10, dice: Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho: ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Ahora Isaías 38, 8. Y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Y ahora sabemos que Dios eligió esta señal en particular. Así como posteriormente utilizó la estrella de Belén para conducir a los sabios de Oriente, usó un cambio solar para traer mensajeros de Babilonia para exponerlos al mensaje de Dios. ¡Qué oportunidad de oro! Dios trayendo paganos para preguntar qué le ocurrió, por qué el sol cambió de dirección por unos minutos. Esta era una oportunidad única para que ellos aprendieran el Dios verdadero. Y Merodach Baladán pasó toda su gestión tratando de lograr una independencia duradera de Asiria. Él necesitaba aliados poderosos, lo que explica su motivación para contactar a Ezequías. Tal vez este rey Ezequías, que es capaz de que el sol cambie su rumbo, me pueda ayudar en mis batallas. Mira tú el egoísmo. Usar a los demás para sus propios propósitos pecaminosos, para su afán de poder, para su monarquía. Si el mismo sol se movía a pedido de Ezequías, ¿qué podría hacerle a Siria? ¿Qué podría hacerle a Siria? Y pregunto, ¿en qué sentido perdió Ezequías una oportunidad increíble para glorificar a Dios y exaltarlo ante los babilonios? ¿Cuál fue el resultado? Allí está en Isaías 39. No obstante, Ezequías, que debía haber dado testimonio del Señor, realzó su propia gloria y en lugar de hablarle del Dios creador del cielo y la tierra, comenzó a mostrarle todas sus riquezas. Y esta gente, mirando lo que Dios había hecho, al darle tantas riquezas, sus ojos se encandilaron y poco tiempo después vinieron y se llevaron todo eso y a un pueblo entero como prisioneros. Para finalizar, ¿en quién confías? A veces, como ocurre durante el reinado de Ezequías, nuestra fe se pone a prueba y tenemos la opción de confiar en el Señor o confiar en los demás. ¿Cómo puede una crisis ayudarte a confiar más en Dios? Dios no solo se ocupa de los asuntos de la nación, sino también de los asuntos personales. Dios considera la enfermedad de Ezequías
Y a través del profeta Isaías envía este mensaje: he oído tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí añadiré a tus días 15 años. Amados, la vida no debe darse por sentada. Estamos viviendo con tiempo prestado, y cada año que el Señor nos da es tiempo prestado para usarlos no para nuestro deleite, sino para hacer la voluntad de Dios. La vida debe ser tratada como un regalo de Dios, un préstamo de Dios. Sí, en algunos momentos enfrentamos luchas en la vida. Todos la enfrentamos, pero debemos volver nuestros rostros hacia la pared y orar: Señor, ayúdame. Pero aumenta mi fe para depender en ti. Cualquier cosa que ocurra, tú conoces el fin desde el principio. ¿Cómo te muestra la historia de Ezequías que Dios cuidará de ti? Yo quiero finalizar con esta hermosa cita. Profetas y Reyes, página 253 en adelante. Únicamente por la intervención divina podía la sombra del cuadrante retroceder 10 grados. Y un suceso tal sería para Ezequías indicio de que el Señor había oído su oración. Por consiguiente, el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. La visita de esos mensajeros de un gobernante lejano dio a Ezequías oportunidad de ensalzar al Dios viviente. Cuán fácil le había resultado hablarles de Dios, sustentador de todo lo creado, mediante cuyo favor se le había perdonado la vida cuando había desaparecido toda otra esperanza. Pero el orgullo y la vanidad se posesionaron del corazón de Ezequías, y ensalzándose a sí mismo expuso a los ojos codiciosos los tesoros con que Dios había enriquecido a su pueblo. El rey le mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no le mostrase. No hizo esto para glorificar a Dios, sino para ensalzarse a la vista de los príncipes extranjeros. Dios nos ayude a hacer lo correcto en el momento correcto. Oremos. Padre Celestial, gracias por darnos estas lecciones. Tú estás con tus hijos. Nada te toma por sorpresa. Tú diste la victoria a Judá en esos días. Alguien clamó a ti y tú respondiste. Pero en lugar de seguir por ese camino, tristemente el rey siguió el camino personal. Y el orgullo lo llevó a la ruina y la ruina nacional. Ayúdanos a revertir, a cambiar esta marea de egoísmo que hay en el mundo, mostrar altruismo, mostrar a Jesús a otros reflejado en nuestras vidas. Bendícenos, sabemos que lo harás, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.